Aquella noche, en un apartamento de lujo que cortaba el aliento en el corazón de Manhattan, Hansel miraba sin ver a través del inmenso ventanal. Las gotas de lluvia, finas y persistentes, trazaban caminos efímeros sobre el cristal, compitiendo con las luces de neón de una ciudad que nunca dormía. En su mano, un poco temblorosa, sostenía una vieja fotografía. La imagen, gastada por el tiempo y el tacto, había perdido algo de su color, pero la escena que capturaba seguía siendo tan nítida como el dolor y la gratitud que sentía en el pecho. En ella, un niño pequeño, un mestizo de piel trigueña y ojos claros, sonreía con una alegría pura, mientras su mano era sostenida con firmeza por una anciana de rostro surcado por arrugas profundas, una sonrisa cálida y un sombrero de paja que apenas dejaba entrever su cabello plateado. Hansel respiró hondo, y el aire acondicionado del rascacielos se sintió de pronto más frío que nunca. Los recuerdos de su niñez en Colombia, una vida que parecía pertenecer a otro hombre, lo asaltaron con la fuerza de una tormenta tropical. Se acordó de sí mismo a los 7 años, corriendo descalzo por un callejón estrecho y bullicioso en el barrio Las Cruces de Bogotá. Recordó a una mujer que cada mañana, antes de que el sol se atreviera a asomarse por los cerros orientales, empujaba un viejo carrito de metal. En ese carrito, el milagro de su supervivencia, arepas de chocolo calientes, empanadas doradas y el vapor dulce del agua de panela con limón. Esa mujer era Doña Rosa. Era ella, con un amor que desafiaba toda lógica y toda pobreza, quien lo llevaba de la mano hasta la puerta de la escuela. Aunque para ella significara caminar kilómetros bajo el sol o la llovizna, empujando su pesado carrito. Estudie, mijo. Estudie con ganas y nunca se rinda, que la educación es lo único que nos saca adelante. El conocimiento es lo único que se queda con uno toda la vida. La voz de Doña Rosa, con ese acento rolo y dulce, resonaba en sus oídos como un eco sagrado. Hansel recordó con una punzada de vergüenza la vez que, llorando a gritos, se negó a ir a la escuela porque no tenía con qué pagar el almuerzo. Doña Rosa, en lugar de regañarlo, simplemente sonrió, le acarició la cabeza y le dijo: «Tranquilo, mi amor, la plática se consigue, pero un día de estudio no se recupera». Esa misma semana, Hansel la vio comer solo un tinto con un pedazo de pan duro durante 3 días seguidos. Estaba ahorrando cada peso, cada moneda, para asegurarse de que él tuviera su uniforme limpio, sus cuadernos y sus lápices, igual que los otros niños. 20 años habían pasado desde entonces. 2 décadas. Hansel se había convertido en un hombre exitoso, un genio de las finanzas que había construido un pequeño imperio en el extranjero. Tenía dinero, prestigio, una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, en el fondo de su alma, sentía un vacío inmenso, una deuda que ninguna fortuna podía saldar. Sus ojos se humedecieron. Se susurró a sí mismo, con una voz rota que se perdió en la inmensidad de su apartamento: «Tengo que volver. Tengo que encontrar a Doña Rosa. Necesito decirle gracias, aunque sea una sola vez, antes de que sea demasiado tarde». Sin pensarlo 2 veces, abrió su portátil. Sobre la pantalla, el resplandor de los mercados de valores fue reemplazado por el buscador de vuelos. Letra por letra, con dedos temblorosos, tecleó su destino. En ese preciso instante, tomó la decisión más importante de su vida adulta. Volaría de regreso a Colombia, a esa tierra de contrastes que guardaba las historias de su infancia. Y lo haría con un solo propósito: volver a ver a la humilde vendedora de arepas que le había pagado los estudios con su propio hambre. Reservó el primer vuelo disponible hacia Bogotá. Su corazón latía con la fuerza de un tambor, como si fuera un niño a punto de reencontrarse con la madre que creía perdida. Pero Hansel no podía imaginar que este viaje de regreso a casa lo llevaría por un camino mucho más complejo que la simple nostalgia. Sería un viaje lleno de lágrimas, de secretos y de sorpresas que jamás habría podido concebir. ¿El aeropuerto internacional El Dorado bullía de vida? Hansel, con una maleta negra en la mano, sintió el golpe del aire bogotano, húmedo, denso y a una altura que le recordó inmediatamente que ya no estaba en Nueva York. Por un momento, se quedó quieto, observando el cielo gris y nublado,
una mezcla de anhelo y ansiedad retorciéndose en su estómago. ¿Sería este el viaje que finalmente lo llevaría ante doña Rosa? Tomó un taxi que había reservado y se dirigió hacia su antiguo barrio. El caos del tráfico, la sinfonía de pitos y el rugido de las motocicletas que se abrían paso entre los carros lo envolvieron. Pero en lugar de agobiarlo, esa cacofonía le trajo una extraña sensación de familiaridad, de pertenencia. Los modernos edificios del norte de la ciudad fueron dando paso a las hileras de casas viejas, a las tiendas de barrio, a los puestos de comida callejera y a los niños que corrían por las aceras mojadas por una llovizna reciente. Cuando el taxi finalmente llegó al callejón que recordaba, Hansel se bajó y se quedó inmóvil. El pasaje parecía aún más estrecho que en su memoria. Las paredes de las casas estaban desconchadas, manchadas por la humedad y el tiempo. Desde un patio trasero, se escuchaba el sonido de un televisor transmitiendo una telenovela. Con el corazón en un puño, caminó con cuidado hacia la casa donde había vivido con doña Rosa. Lo que vio lo dejó sin aliento. La vivienda estaba en un estado deplorable, mucho peor de lo que había imaginado. Las rejas del balcón estaban oxidadas y torcidas. La puerta de metal, que alguna vez fue verde, ahora era un mosaico de óxido y pintura descascarada, a punto de salirse de sus bisagras. Un hombre de mediana edad, sentado en una silla de plástico a la puerta de la casa vecina, fumaba un cigarrillo. Hansel se acercó y, con un español que sonaba un poco extranjero después de tantos años, le preguntó: «Buenas tardes, señor. Disculpe la molestia, ¿de casualidad doña Rosa todavía vive aquí?». El hombre lo miró de arriba abajo, exhaló el humo lentamente y negó con la cabeza. «Uf, joven. Doña Rosa se fue de aquí hace un jurgo de tiempo. Esa casita lleva desocupada como 5 años, si no es más». El corazón de Hansel dio un vuelco doloroso. 5 años. Una eternidad. Dicen que la viejita se enfermó y un familiar lejano se la llevó para el campo. Ya estaba muy acabada la pobre. Hansel sintió que el aire le faltaba. Trató de reprimir una ola de pánico y desesperación. ¿Y usted no sabe para dónde se la llevaron? ¿A qué pueblo? El vecino suspiró, dándole una última calada a su cigarrillo. No, ni idea, mijo. La verdad, unos dicen que se la llevaron para el sur, por allá por el Tolima. Otros, que las montañas de Antioquia. Lo que sí le digo es que a veces, cuando se sentía con fuerzas, se le veía vendiendo algunas verduritas en la plaza de mercado de por aquí. Vaya y pregunte allá, de pronto alguien le da razón. Hansel bajó la cabeza, dio las gracias con un murmullo y se alejó con pasos pesados. Un sentimiento de culpa devastador lo consumía. El tiempo los había separado demasiado. Pero en medio de la desolación, una nueva determinación se encendió en su interior. Esto no era el final. Juró que no se rendiría. Tenía que encontrar a doña Rosa, costara lo que costara. Esa noche, se hospedó en un hotel modesto cerca de la plaza de mercado. Sentado al borde de la cama, volvió a mirar la vieja fotografía. Las lágrimas, esta vez, corrieron sin control por su rostro. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba, pero para Hansel, el mundo se había quedado en silencio. Susurró una plegaria al aire: «Por favor, Diosito, que no sea demasiado tarde». A la mañana siguiente, el aire de Bogotá estaba cargado de la humedad de la noche anterior. Hansel se levantó al alba. Desde la ventana de su habitación, podía ver el frenesí de la plaza de mercado que comenzaba a despertar. Los gritos de los vendedores, el olor a cilantro fresco, a frutas exóticas como el lulo y la granadilla, y el aroma del aceite caliente de las fritangas se mezclaban en una sinfonía sensorial que lo transportó a su infancia. Caminó a paso rápido por los pasillos abarrotados, sus ojos escudriñando el rostro de cada anciana que se cruzaba en su camino, buscando desesperadamente un destello de familiaridad. Pero no había rastro de ella. Solo veía vendedores ocupados arreglando sus puestos, niños corriendo entre las carretillas y clientes regateando precios. Se detuvo frente a un puesto de verduras atendido por una mujer de unos 40 años.
Con su español aún un poco torpe, sacó la fotografía. Señora, buenos días. ¿De casualidad usted conoce a esta persona? Se llama Doña Rosa. Ella antes vendía arepas por aquí cerca. La vendedora observó la foto con atención, entrecerrando los ojos. Luego, suspiró. Ay, sí, claro. Doña Rosa. ¿Cómo no me voy a acordar? La viejita siempre andaba con un carrito viejo, vendiendo sus cositas en la entrada de la plaza. Pero hace mucho que no la veo. Uy, fácil un año, o más. Hansel sintió que sus esperanzas se desvanecían una vez más. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, una anciana que atendía el puesto de al lado intervino. Oiga, a ver, déjeme ver esa foto. ¿Y usted quién es, muchacho? Él se apresuró a explicarle, mezclando palabras en un intento de sonar lo más colombiano posible, que doña Rosa lo había criado de pequeño. La anciana lo observó fijamente durante un largo rato y luego esbozó una leve sonrisa. Ave María, pues. Su cara se me hace parecida a la del monito ese que doña Rosa siempre llevaba de la mano para arriba y para abajo. Usted tiene que ser Hansel, ¿cierto? El corazón de Hansel se detuvo por un segundo. Asintió rápidamente, con los ojos llenándose de lágrimas otra vez. Sí, abuela, soy yo. Soy Hansel. Por favor, dígame, ¿usted sabe dónde está ella ahora? La anciana desvió la mirada hacia el bullicio del mercado. Su voz se volvió más grave, como si guardara un secreto doloroso. Lo que yo oí decir es que la Rosita ahora vive en el campo, en una vereda muy pobre en las montañas de Antioquia. Me contaron que anda muy enferma, muy achacada. Pero que cuando se siente con un poquito de fuerza, todavía sale a la puerta de su rancho a vender las verduritas que siembra en el patio. Hansel sintió una corriente de calor recorrer su cuerpo. Era la primera pista real que tenía desde que había llegado. Sin embargo, la ansiedad también se apoderó de él al imaginar a doña Rosa, vieja y enferma, en un lugar tan remoto. Sin perder un segundo más, les dio las gracias efusivamente a las dos mujeres, salió corriendo de la plaza y sacó su celular para buscar cómo llegar a ese lejano pueblo antioqueño. Su pulso se aceleró, lleno de una mezcla de esperanza y un miedo atroz. Cuanto más se acercaba a la respuesta, más temía perder para siempre a la persona que había estado buscando toda su vida. Ese mediodía, el sol caía a plomo sobre las carreteras del sur de Colombia. Hansel viajaba en un bus intermunicipal abarrotado. El asiento era estrecho, el motor rugía y el aire estaba impregnado de una mezcla de sudor y los olores de la comida que llevaban los pasajeros. Pero a él no le importaba. En su mano, apretaba con fuerza la fotografía de doña Rosa, como si fuera una brújula que lo guiaba. Lentamente, el bus dejó atrás el caos de la ciudad. Los edificios altos fueron reemplazados por interminables campos de arroz, densos palmerales y las casas bajas que bordeaban la carretera. Hansel apoyó la frente en el cristal de la ventana, su mirada perdida en la distancia, viajando de nuevo a los recuerdos de su infancia. Recordaba a doña Rosa llevándolo de la mano a través de caminos de barro durante los aguaceros torrenciales, a pesar de que las sandalias de ella estaban a punto de romperse. El pequeño Hansel, con su inocencia infantil, a menudo le preguntaba, «Abuela, ¿por qué no cogemos un taxi?» Y doña Rosa, simplemente, sonreía y le decía, con la plática de ese taxi, le compró a su merced un libro nuevo, mijo. Esa frase tan sencilla ahora le dolía a Hansel como una herida abierta. Se dio cuenta de que cada paso que ella había dado en aquellos días era un sacrificio que él nunca había podido retribuir. El viaje se hacía cada vez más largo, el camino más sinuoso y empinado. En una de las curvas, Hansel vio a unos niños campesinos descalzos, con mochilas gastadas a la espalda, corriendo por el borde de la carretera. La escena le oprimió el corazón. Vio en ellos el reflejo de lo que él mismo había sido. Finalmente, el bus se detuvo en una pequeña terminal rodeada por un par de tiendas de abarrotes. El ambiente era más tranquilo, el aire más fresco. Un hombre en una motocicleta se le acercó para ofrecerle servicio de transporte. Hansel,
con su español entrecortado, pronunció el nombre de la vereda que le había dicho la señora de la plaza. El mototaxista asintió. Ah. Eso queda lejos, patrón. Pero hágale que yo lo llevo. Hansel se subió a la vieja motocicleta. El viento del atardecer le golpeaba la cara, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el canto de las cigarras que comenzaban su concierto nocturno. Durante todo el trayecto, su mente estaba llena de imágenes de Doña Rosa. ¿Estaría bien? ¿Todavía lo reconocería? O quizás ya se habría olvidado de aquel niño mestizo al que siempre llevaba a la escuela. El cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados, anunciando la puesta del sol. A lo lejos, Hansel divisó una pequeña aldea, un puñado de casas de bareque y techos de zinc esparcidas al borde de los cafetales. El conductor se detuvo y señaló una humilde construcción al final del caserío. Si no estoy mal, el rancho de Doña Rosa es aquel de allá, dijo en voz baja. Hansel se quedó mirando la casa durante un largo rato. Era una construcción precaria, con un techo de zinc oxidado y paredes desconchadas. En el porche, una vieja silla de mimbre parecía vacía. Su corazón latía desbocado. Este era el momento que tanto había esperado. Sin embargo, no sabía qué clase de sorpresa le aguardaba detrás de las paredes de aquella casa en ruinas. El sol del atardecer pintaba el cielo de un naranja intenso cuando Hansel se detuvo al final del camino de tierra. El viento soplaba, haciendo crujir suavemente el techo de zinc de la casa, como si le diera una bienvenida llena de interrogantes. La vivienda era extremadamente humilde, incluso más frágil de lo que había imaginado. El cemento de las paredes se caía a pedazos, las ventanas de madera estaban rotas y la puerta principal colgaba torcida de sus goznes. En el porche, la silla de mimbre, aunque vacía, tenía las marcas evidentes de un uso constante. Hansel tragó saliva. Sus pasos se sentían pesados, como si la tierra bajo sus pies intentara retenerlo. Vio a una vecina barriendo el frente de su casa y se acercó rápidamente. Buenas tardes, señora, dijo con su acento aún perceptible. Disculpe, ¿esta es la casa de Doña Rosa? La mujer dejó de barrer. Su mirada era amable, pero llena de compasión. Sí, mijo. Este es el rancho de la Rosita. Ella vive aquí, pero ya casi no sale. Anda muy malita de salud. El corazón de Hansel latió aún más rápido. Malita de salud. Esas palabras le oprimieron el pecho. Quería entrar corriendo, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si Doña Rosa ya no lo reconocía? ¿Y si había llegado demasiado tarde? La vecina continuó, si quiere verla, entre no más. Ella casi siempre está sentadita adentro, junto a la ventana. Temblando, Hansel caminó hacia la puerta. Su mano se detuvo un instante sobre el pomo de madera podrida. El aire del atardecer se sentía cada vez más frío, a pesar de que el sudor le corría por las sienes. Empujó la puerta lentamente. Las bisagras oxidadas emitieron un chirrido agudo que rompió el silencio de la vereda. El interior de la casa estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz del crepúsculo que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Y entonces la vio. Una anciana, con un pañuelo en la cabeza, estaba sentada en una silla de mimbre. Su cuerpo, encorvado y frágil, sostenía con manos temblorosas un vaso de agua. Tenía el rostro cubierto de arrugas y la mirada perdida, fija en algún punto indefinido del exterior. Hansel se quedó paralizado, con las lágrimas asomando a sus ojos. Reconoció esa silueta al instante. Era ella. La figura que había buscado con desesperación, la que una vez lo había llevado de la mano a la escuela. Sin embargo, sus labios no podían emitir ningún sonido. Solo su corazón gritaba, «Es Doña Rosa». Cuando Hansel entró, sus pasos resonaron en el suelo de tierra apisonada. El olor a madera vieja y a hierbas medicinales impregnaba el aire. En la silla, junto a una cama improvisada, la figura envejecida permanecía inmóvil, sin percatarse de que alguien acababa de entrar. Él contuvo la respiración, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de desbordarse.
Con una voz temblorosa, casi un susurro, la llamó. Abuela doña Rosa. La anciana giró la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por las cataratas, luchaban por enfocar el rostro de Hansel. Al principio, pareció confundida, frunciendo el ceño. Pero después de unos segundos, sus ojos se abrieron de par en par, como si fragmentos del pasado resurgieran de la niebla. Anselito, susurró, con una voz tan débil que apenas era audible. El cuerpo de Hansel se estremeció violentamente. Esa palabra, ese nombre, pronunciado por la mujer que tanto había extrañado. No pudo contenerse más. Cayó de rodillas frente a ella, tomando sus manos ásperas y deformadas por el trabajo entre las suyas. Las lágrimas brotaron sin control. Abuela, soy yo, Hansel. El monito que su merced crió. Volví. De verdad que volví. Doña Rosa lo miró durante un largo rato, y luego, ella también comenzó a llorar. Su voz era ronca, pero llena de una calidez infinita. Dios mío santísimo. De verdad eres tú, mijo. Pensé que ya no te volvería a ver nunca más. Los dos lloraron juntos. Hansel hundió su rostro en el regazo de la anciana, abrazando sus rodillas con fuerza. Sus manos temblaban, como si temiera que si la soltaba, esa figura se desvanecería. Doña Rosa, con su mano débil pero llena de amor, le acarició el cabello. El de arriba me dejó vivir lo suficiente para verte otra vez, mijo. ¡Qué alegría tan grande! Sus sollozos se mezclaron con el sonido del viento que soplaba afuera, como si la naturaleza misma fuera testigo de un reencuentro que había esperado durante décadas. Sin embargo, detrás de esas lágrimas de emoción, algo oprimía aún más el pecho de Hansel. Podía sentir lo frágil que estaba el cuerpo de su abuela. Su respiración era corta, su voz se entrecortaba. El tiempo ya no estaba de su lado. Abrazó a doña Rosa con más fuerza, mientras su corazón gritaba, no puedo haber llegado tarde. Tengo que pagarle todos sus sacrificios, ¿ahora? Esa noche, una pequeña vela parpadeaba en la humilde sala del rancho. Hansel, sentado junto a doña Rosa, todavía le sostenía la mano. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el susurro de las hojas de los cafetales, creando un silencio que calaba hasta los huesos. Doña Rosa, con su voz ronca, comenzó a hablar, su mirada perdida en la distancia, como si viera a través de las frágiles paredes. ¿Sabe una cosa, mijo? Yo me levantaba cuando todavía estaba oscuro. No solo para preparar la masa de las arepas, sino para caminar hasta el pueblo vecino a vender. A veces, aguantaba hambre todo el día, a punta de agua, solo para poder juntar la plática de sus útiles y de su uniforme. Hansel sollozaba con la cabeza gacha, sus lágrimas cayendo una a una sobre el suelo de tierra. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué hizo todo eso por mí? Yo no era nadie. Doña Rosa sonrió débilmente, acariciándole el rostro con sus dedos nudosos. No diga eso, mijo. Usted era el niño que Diosito me mandó. Cuando lo encontré solito y desamparado, supe que mi vida tenía un propósito. Yo no tenía mucho, pero no podía soportar la idea de que usted se quedara sin estudio. Yo solo quería que tuviera un futuro. Hansel se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener un llanto que se hacía cada vez más desgarrador. Sentía que su corazón se partía en mil pedazos. Todo el éxito que había conseguido, toda su fortuna, le parecían insignificantes comparados con el sacrificio de esa humilde mujer. Doña Rosa continuó, su voz cada vez más débil. Muchas veces la gente se burlaba de mí. Decían que estaba loca, criando a un muchacho que ni siquiera era de mi sangre. Decían que estaba botando la plata. Pero a mí no me importaba. Porque cada vez que lo veía a usted aprendiendo, cada vez que veía su sonrisa cuando aprendía a leer, todo el cansancio se me olvidaba. Hansel la miró con sus ojos hinchados por el llanto. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Solo una cosa era segura, su corazón estaba lleno de un remordimiento insoportable. Perdóneme, abuela.
Me fui por demasiado tiempo. La dejé sola. Si hubiera sabido todo esto antes. Doña Rosa le apretó la mano con más fuerza. No se preocupe por eso, mijo. Lo importante es que volvió. Y con eso, yo ya me doy por bien pagada. No necesito nada más. Sin embargo, esa frase, en lugar de consolarlo, fue como un latigazo para Hansel. Comprendió que había llegado el momento. No podía regresar solo con lágrimas. Tenía que hacer algo, antes de que fuera verdaderamente demasiado tarde. A la mañana siguiente, el sol se levantó lentamente sobre las montañas, y sus rayos dorados se colaron por las rendijas del rancho, iluminando el rostro de Hansel. Estaba sentado junto a la cama donde descansaba doña Rosa, con los ojos enrojecidos por no haber dormido en toda la noche. En su mente, solo había una resolución: no permitiría que su abuela viviera en la miseria un día más. Salió de la casa y contempló la vereda, que aún despertaba. El canto de los gallos rompía el silencio, y algunos campesinos ya se dirigían a sus cultivos. Las miradas de todos se centraron en él, ese hombre alto, de facciones extranjeras y expresión seria. Los murmullos comenzaron. Algunos se preguntaban quién era, mientras que otros, los más viejos, empezaron a recordar la historia de la anciana que había criado a un niño mono. Ese mismo día, Hansel se puso en acción. Fue al pueblo más cercano y contrató a varios obreros para que lo ayudaran a reparar la casa de doña Rosa. El techo de zinc agujereado fue reemplazado, las paredes desconchadas fueron revocadas y pintadas de un blanco reluciente, y la vieja silla de mimbre fue cambiada por un cómodo sillón nuevo. Los vecinos, al principio desconcertados, poco a poco se fueron uniendo a la tarea. No podían creer que aquel niño que recordaban hubiera vuelto con un corazón tan agradecido. La noticia corrió como pólvora, y lo que empezó como una reparación se convirtió en una minga comunitaria. Unos traían un sancocho para el almuerzo, otros ayudaban a cargar materiales, todos querían ser parte de esa historia de gratitud. Al mediodía, Hansel regresó con el carro lleno de mercado, arroz, verduras, suplementos alimenticios y ropa nueva. Puso todo en las manos temblorosas de doña Rosa, quien lo miraba conmovida hasta las lágrimas. Abuela, de ahora en adelante, déjeme cuidarla a usted. Todo lo que me dio, por favor, permítame devolvérselo, aunque sea solo un poquito. Doña Rosa lloró, abrazándolo con su cuerpo frágil. Mijo, yo no necesito nada. Con solo verte aquí, mi corazón está lleno. No gastes tu plática en mí. Hansel la miró profundamente a los ojos. Abuela, todo lo que tengo hoy es gracias a su merced. Si no puedo cuidarla, esta fortuna no tiene ningún sentido. Los vecinos que presenciaban la escena guardaban un silencio respetuoso. Algunos, incluso, se secaban las lágrimas. Nunca imaginaron que aquel niño, al que muchos habían considerado una carga para la anciana, se convertiría en su mayor bendición. Pero para Hansel, esto era solo el comienzo. Sabía que la verdadera gratitud no se demostraba solo con cosas materiales. Tenía un plan mucho más grande para la mujer que había cambiado el curso de su vida. La historia del regreso de Hansel para cuidar de doña Rosa se extendió rápidamente por toda la región. Al principio, eran solo los chismes de la vereda, pero pronto, la historia llegó a oídos de un periodista local que pasaba por allí. Escribió un artículo titulado "El millonario que volvió a Colombia para buscar a la abuela pobre que le pagó los estudios vendiendo arepas". El reportaje se hizo viral en las redes sociales. La foto de Hansel abrazando a doña Rosa en el porche de su casa recién reparada fue compartida miles de veces. Gente de todo el país comenzó a enviar mensajes de apoyo, a rezar por la salud de la anciana y a elogiar el gesto de Hansel. No solo fueron los internautas. Grupos de voluntarios llegaron a la vereda para ofrecer su ayuda. Unos donaron materiales de construcción para mejorar el camino, otros organizaron jornadas de salud, e incluso un grupo de maestros se ofreció a dar clases de refuerzo a los niños del lugar. Todos se sintieron conmovidos por la historia de una humilde vendedora y su nieto, que había regresado después de tantos años. Hansel estaba sorprendido por la reacción.
Nunca buscó llamar la atención, pero sus acciones habían inspirado a muchísimas personas. Una tarde, mientras caminaba por los cafetales con un grupo de niños que lo seguían a todas partes, gritando «Tío Hansel, enséñanos a hablar inglés», él sonrió con una calidez que nunca antes había sentido. Se sentó bajo un frondoso árbol de guayaba y comenzó a enseñarles palabras sencillas. Doña Rosa, sentada en el porche, observaba la escena con un orgullo inmenso, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Un campesino se le acercó y, dándole una palmada en el hombro, le dijo, «¿Sabe qué, joven? Su llegada ha cambiado muchas cosas por aquí. No solo por Doña Rosa, sino por todos nosotros». Hansel guardó silencio, con el corazón conmovido. Se dio cuenta de que este viaje era mucho más que un acto de gratitud personal. Contenía un mensaje más grande, un pequeño acto de bondad, por insignificante que parezca, puede dejar una huella imborrable y florecer para inspirar a las generaciones futuras. Sin embargo, en medio de toda esa emoción, Hansel miraba a Doña Rosa con una preocupación que no podía ocultar. En su corazón, todavía albergaba el temor de que el tiempo que le quedaba a su abuela fuera corto. Debía estar preparado para lo que viniera. Esa noche, la vereda estaba en calma. La luna llena colgaba en el cielo, iluminando la casa de Doña Rosa, que ahora lucía digna y limpia. Adentro, Hansel estaba sentado junto a la cama de su abuela. Su respiración era suave, pero en su rostro había una sonrisa serena. «Anselito», susurró Doña Rosa. «Estoy tan feliz de haberte visto convertirte en un hombre de bien. Todo mi esfuerzo no fue en vano». Hansel le apretó la mano con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «No diga eso, abuela. Yo quiero tenerla conmigo mucho tiempo más. Quiero cuidarla todos los días». Doña Rosa lo miró con ternura. «Mijo, la vida no se mide en años, sino en el amor que dejamos. Y tú ya has traído mucha luz a esta gente. Eso me da paz». El llanto de Hansel se quebró. Inclinó la cabeza y besó la mano de su abuela una y otra vez. Los vecinos, reunidos en silencio fuera de la casa, también lloraban, testigos del profundo amor que los unía. Días después, la casa de Doña Rosa se convirtió en el punto de encuentro de los niños de la vereda. Hansel les enseñaba a leer y a escribir, continuando el legado de la mujer que le había inculcado el amor por el estudio. Las risas de los niños resonaban en el aire, trayendo una nueva vida a la pequeña comunidad. En el porche, Doña Rosa, sentada en su sillón, contemplaba la escena con una sonrisa llena de orgullo. Aunque su cuerpo estaba débil, sus ojos brillaban, como diciendo que su lucha ahora tenía un heredero. Hansel se acercó y se arrodilló frente a ella. «Abuela, le prometo que la semilla que usted sembró en mí, la seguiré cultivando. Cuidaré de estos niños para que tengan la misma esperanza que usted me dio a mí». Doña Rosa asintió lentamente y luego levantó la vista hacia el cielo del atardecer. Su última sonrisa fue de una paz infinita, dejando un calor que nunca se apagaría. Esa tarde, en aquella pequeña vereda de las montañas de Antioquia, se selló un pacto de amor y legado que trascendería el tiempo. La vida es un viaje impredecible. Un joven llamado Hansel encontró de nuevo a la humilde mujer que había salvado su infancia. Y del sacrificio de una vendedora de arepas, nació una